Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos ya con la última entrevista de esta mañana. Estamos con Andrea Camargo, presidenta de la Fundación Mujeres, abogada de la Universidad Central de Chile. ¿Cómo estás, Andrea? Fernando. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Sí, yo te escucho perfectamente bien. Qué bueno. Andrea, tú eres presidenta de la Fundación de Mujeres y abogada de la Universidad Central, y hay un tema que no solamente por razones de las noticias más brutales, ayer lo dijo de alguna manera en Última Mirada, en Tolerancia Cero muy bien Mónica Rincón, que es increíble de que el tema de las mujeres a veces en las situaciones más brutales solamente sea noticia o haya discusión después de que hay un femicidio. Y desde ese punto de vista quisiéramos explorar cuál ha sido la situación y los temas específicos que tienen que ver con la mujer durante toda esta pandemia. Y me imagino que ustedes lo están monitorizando eso muy atentamente. Bueno, sí, mira, comparto plenamente con lo que dijo Mónica el día de ayer. Lamentablemente, cada vez que ocurren situaciones como las que tuvimos la posibilidad de ver ayer, ¿cierto?, en el caso de Norma, Ámbar y muchas otras que lamentablemente ya no nos acompañan, comenzamos a discutir qué es lo que pasa con nosotras las mujeres en este tema de violencia. Y bueno, en la pandemia tenemos la situación muy en particular que, de acuerdo a lo que, por ejemplo, ocurre en los tribunales de familia, las denuncias de violencia han disminuido. Sin embargo, estos números de ayuda, ¿cierto?, para violencia, estas campañas que se han realizado, las cifras han aumentado en cuanto a los llamados. Entonces ahí uno dice, algo está ocurriendo. Es lógico que en nuestro país, ¿cierto?, producto de la pandemia, la violencia va en aumento. Tenemos estos casos que ya son la conclusión de esta violencia, estas muertes de estas jóvenes, lamentablemente, y se están realizando, nosotros participamos, hartas cosas. Nosotros participamos de una sesión especial que se realizó el día jueves en el Congreso, precisamente porque la presidenta fue quien le impulsó, y se invitaron a participar a diferentes organizaciones relacionadas con materias de mujer. En esas, nosotras, Fundación Mujeres, que nació en Talca, en la región del Maule, nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir con muchísimas mujeres que nos llaman para consultarnos, por ejemplo, cómo poder realizar trámites en relación a la violencia, y nosotros detectamos que había una falencia muy importante en relación a que la mayoría de los números solamente orienta, pero falta un canal de comunicación más directo entre las mujeres y poder efectivamente judicializar, realizar las denuncias, y esa fue una de las propuestas, por ejemplo, que nosotros realizamos. Entonces, entiendo que se está trabajando, pero siento que el trabajo igual es lento, hay que tomar medidas que son urgentes, precisamente como tú hablabas ahora, en tiempos de pandemia, que la pandemia, por supuesto, no sabemos el comportamiento de lo que va a ocurrir por producto de esto, pero que es algo que se necesita sanar o revisar, tomar medidas de manera urgente. Nosotros hicimos las propuestas, como la que te indiqué, que se pudiesen abrir estos canales de manera directa, por ejemplo, a través del Poder Judicial. Nosotros como fundación creemos que el Poder Judicial debe facilitar aún más los trámites. Si bien ya tiene una parte de la plataforma donde habla de trámites fáciles, nosotros creemos que debiese existir un link directo. Apenas uno abre la página del Poder Judicial, donde te permita denunciar violencia, donde sea de manera muy fácil. Nosotros también le hicimos saber a la autoridad en esa oportunidad que muchas mujeres no conocen las instituciones, no conocen lo que significa el Cernamej, aunque para ellos les pueda parecer sorprendente. Muchas mujeres a nosotras nos dicen que no saben lo que realizan, que no saben cómo acudir, incluso se confunden con otras entidades públicas con nombres similares. Entonces sí, también ahí hay un tema importante en torno a eso, que es que el Cernamej debiese constituirse en los sitios donde están las mujeres violentadas, precisamente en los tiempos que estamos viviendo ahora.
Sí, y me imagino que, como lo decías tú, el confinamiento en algunos casos ha generado una presión extra, donde, como también se dijo anoche, eh, al estar todos recluidos y viviendo, si tú quieres, con el agresor, hay Así es. una mucho menor capacidad de denunciar, digamos. Claro, existe una capacidad menor de denunciar y por eso nosotros creemos que si a través de la página del Poder Judicial, así como en algún minuto, cierto, se facilitó para poder hacer este trámite de solicitar la retención del 10% en el caso de deudores de pensiones de alimento, también es importante y se puede hacer un tema de voluntad de poder habilitar algo aún más fácil, incluso una aplicación a través del teléfono móvil, porque también, independiente que a través de las plataformas se habiliten ciertos links, no es tan fácil comprender. Yo creo que lo más importante acá es que las autoridades, los legisladores, autoridades cualquiera, alcaldes, ministros, etcétera, como que aterricen bien en estas temáticas, porque aquellas mujeres que sufren violencia, que están en sus casas, como tú bien dices, muchas veces con el agresor al lado, en metros cuadrados que son bastante pequeños, no es fácil poder llegar y decir voy a denunciar, aunque uno tenga las ganas. Entonces hay que aterrizar a lo que es real, a lo que las mujeres están viviendo día a día, y nosotros creemos que esa es una forma. Por ejemplo, los tribunales de familia, cuando se logra judicializar una causa de estas características, se envía un informe al CERNAMES. Y el CERNAMES, ¿qué es lo que hace? Hoy día cita a las mujeres para que concurran de manera voluntaria. Si no concurren de manera voluntaria, no se hace un seguimiento, eso queda archivado. Entonces, ¿qué es lo que debiese ocurrir también y que fue una de las propuestas que nosotros realizamos? Es que se puedan modificar los protocolos de acción, que el servicio vaya donde se encuentre la mujer, no solo quizás con un abogado que la pueda orientar, psicólogo, asistente social, y no solo que la oriente en el ámbito de la violencia, sino también que la pueda orientar en otras cosas, como por ejemplo en poder solicitar su pensión de alimentos, que también son una de las dificultades que nuestras mujeres tienen para poder romper ese vínculo con su agresor. Sí, ahí tú mencionaste la pensión alimenticia. Andrea, estamos conversando con Andrea Camargo, presidenta de Fundación Mujeres y abogada de la Universidad Central de Chile. Y es bien interesante porque a raíz del 10% de las AFP salió este tema, pero muy fuerte, de cuál era el nivel de incumplimiento de la pensión alimenticia, y es enorme. Enorme. Así, o sea, nosotros manejamos cifras sobre el 80%. Claramente esa cifra puede ser mayor en atención a que hay muchas personas que una vez que tienen sus pensiones de alimentos, todo eso estamos hablando solamente de aquellas personas que las causas se encuentran, o sea, existe una judicialización de estas pensiones de alimentos, que es importante también que la gente entienda. Hay gente, por ejemplo, que termina esto y no hacen el cese de pensión de alimentos, es verdad, ¿cierto? Hay algunas parejas, familias, matrimonios que pelean, existe esta demanda, luego vuelven y ellos nunca terminan estas causas. Eso también es un hecho, pero por supuesto que las cifras igual son inmensas. Vimos muchísimas mujeres, principalmente en las colas, en filas, ¿cierto?, en los tribunales de familia. Así es que muy, muy compleja la situación y por supuesto, si uno lo ve desde ese punto de vista, eso también es violencia. Hay violencia que es de carácter económico y por qué no decir que el no pago de pensiones de alimentos claramente constituye una violencia hacia los hijos y en este caso también hacia las madres de esos hijos que tratan de cobrar a todas las luces. Sí, ¿qué tanto ha avanzado esa posibilidad de que las personas que tienen estas deudas de pensión alimenticia tengan una retención de este 10%? Mira, lo que pasa es que aquí igual existen varias dificultades. Lamentablemente, tú obviamente tienes conocimiento, todos tuvimos conocimiento de que fueron muchas las mujeres que en el momento en que existió esta posibilidad, incluso antes de que entrase en vigencia la ley, comenzaron a realizar los trámites. Lo vimos, ¿cierto? Y existía esa posibilidad porque los tribunales la dieron. Pero los tribunales también tienen que cumplir sus plazos. Y en ese cumplimiento de los plazos, claramente el AFP, muchas oportunidades, de manera sorprendente, actuó de manera mucho más rápida. Incluso yo leí, me recuerdo en Twitter, días antes de que se cumpliesen los plazos para los primeros pagos,
dos FP se jactaban de que estaban pagando antes de tiempo, pero nadie pensó en que tras ese pago antes de tiempo por parte de esas AFP, estaban también algunas mujeres que pretendían cobrar y por lo tanto ahí claramente pueden existir, es algo que nosotros no lo sabemos en la práctica todavía, porque hay muchas causas que todavía se encuentran en los tribunales, por supuesto, pero que pueden haber quedado sin hacer efectivo el pago por concepto de pensiones de alimentos. Entonces, es complejo. Lamentablemente, el espíritu de la ley estableció el 10% de carácter voluntario y por lo tanto necesitamos contar con que ese deudor tenga la intención de retirar esos fondos. Sin embargo, la situación es compleja, yo lo he mencionado en varias partes y creo que es así. Existe una deuda histórica con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes y existen dificultades hoy. Lamentablemente, cuando hablamos de estos temas, así como los temas de violencia en contra de nosotros las mujeres, de nuestros niños, pasan por situaciones puntuales, como tú bien lo dijiste, y después como que pareciese que volviésemos a olvidar de esta importancia. Y acá todas las instituciones y todos debiésemos actuar de manera conjunta y dar la importancia. Si tuviésemos realmente la conciencia de lo que está ocurriendo en relación al tema de las pensiones de alimentos, esa AFP jamás hubiese liberado esos fondos antes de lo previsto, porque el Poder Judicial estaba trabajando en los tiempos aproximados con la carga de trabajo que significa para poder tener más o menos listo el momento que las AFP comenzaran a entregar los dineros. ¿Y eso es irreversible ya? ¿Cómo? ¿Y es irreversible esa situación? Porque muchos probablemente ya recibieron su dinero. Claro, hay muchos que ya recibieron su dinero. Es que, lamentablemente, también había un tema de tiempo para poder hacer el tema de la retención judicial, y ese era uno de los temores. Ahora, igual gran parte de los tribunales, bueno, tú sabes que los tribunales, cada uno, la forma de resolver es diferente, pero todos tienen que ir, por supuesto, a regirse por la norma, pero muchos tribunales también resolvieron de poder comunicarle a las AFPs que existían estas deudas y por lo tanto no podían liberar los fondos hasta que se resolviese si efectivamente existía una deuda, porque uno, además de solicitarle al tribunal que existe una deuda por concepto de pensión de alimento y que uno quiere retener esa deuda por concepto de pensión de alimento, el tribunal primero tiene que verificar que existe esa deuda y por lo tanto tiene que comunicar con la entidad bancaria, tiene que realizar una liquidación. Esa liquidación además se la tiene que notificar al demandado, y ahí también va el criterio del tribunal de cómo va a realizar esa notificación. Algunos que tienen su correo electrónico en el tribunal y se les notifica directamente ese correo electrónico. Lamentablemente hay algunos tribunales, resoluciones que yo pude apreciar, que indicaban notificar por cédula, donde ahí nos encontramos nuevamente con la problemática de lo que significa notificar a ese demandado, ¿cierto? Que es una de las grandes problemáticas que tenemos en materia de familia. Entonces, la verdad, mira, yo creo que lo interesante de todo esto es que por lo menos hoy se abre una posibilidad también, y ahí los legisladores tienen que estar atentos, en poder legislar en torno a cómo nosotros le garantizamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿cierto?, a nuestros adolescentes, lo que corresponde, que es una obligación, que es las pensiones de alimentos. Tenemos que mirar más allá y ver cómo generamos un modelo donde se puedan cobrar de manera automática. Un deudor por concepto de pensión de alimentos no debiese tener ni siquiera un beneficio de carácter estatal. Fíjate que es bien interesante todo lo que, voy a ponerlo en términos escolares si tú quieres, sí. Pero todo lo que hemos aprendido a raíz de la pandemia. Hubo gente, incluso un ministro, que aprendió de alguna manera cuáles eran los grados de hacinamiento en que estaba Así es. la población. Aprendimos, por ejemplo, que, como lo dijo la ministra del Trabajo, un 30% de los trabajadores hoy día actúan en la más absoluta de las informalidades, y como tú necesitas llegar a esas personas con paliativos, bonos, subsidios, cajas de alimentos, y eso, por definición, el Estado los canaliza a través de métodos formales. ¿Te has dado cuenta que no sabes dónde están, cómo llegar a tiempo? Y ahora ves esta otra situación que estamos describiendo a raíz de el 10%, que revela de que un porcentaje gigantesco de personas que deben pagar la pensión alimenticia, sus hijos no lo hacen. Así es.
O sea, O hemos sea, hay tenido un la montón, posibilidad. había una invisibilidad extraordinariamente, yo te diría, a ver, no quiero usar un adjetivo demasiado exagerado, pero una invisibilidad que me parece a mí casi negligente. Así es, así es. Claro, lamentablemente el Estado tiene un rol y ese rol debe asumirlo, y como tú bien dices, esta pandemia, por lo menos, si vemos saquemos el lado positivo nos sirvió, ¿cierto? O sirvió en general, porque algunos conocen esa realidad, otros no, pero en general nos sirvió como país para darnos cuenta de muchas de las deficiencias que tenemos en un ámbito que es muy delicado. El tema de nuestros niños, ¿cierto? Las pensiones de alimentos, como tú bien dices, la forma en que viven muchísimos de los chilenos, que muchas veces para la autoridad no es real, no lo creen, o nos encontramos de repente con algunas recomendaciones que no se pueden llevar a la práctica porque la forma de vivir de algunos no la permite. Entonces, creo que eso es lo positivo y hay que trabajar en torno a esa realidad. El tema de las pensiones va a seguir y la violencia también va a seguir. Sí, ahora el tema de la violencia era algo conocido y ese es un tema que uno podrá no saber exactamente el porcentaje que existe, pero que fue un tema que lleva varios años posicionándose muy fuertemente, incluso con leyes ad hoc que se materializaron eh, para justamente enfrentar este tema y por lo tanto resulta siempre mucho más chocante y mucho más, si tú quieres, Andrea, más escandaloso cuando tú te das cuenta que todo lo que se ha hecho al respecto no evita que se produzcan sucesos como lo que acabamos de ver con la carabinera Sí. asesinada y con un montón de otras situaciones similares. ¿Qué se necesita? ¿Qué habría que hacer para que este tema dejara de ser un tema que de alguna manera lo tocamos como a partir de cero cada vez que ocurre un hecho de estas características? Pero yo creo que lo que hay que hacer es no dejar de trabajar en esta temática. O sea, no dejar de trabajar y ver cosas concretas, ya sea en la legislación, como yo te comentaba, en los protocolos de acción. Hay muchas cosas que se pueden realizar y, por supuesto, son muchos los actores que tienen que participar. También es muy importante el tema de la difusión de la información. Yo creo también pero muy fundamental el tema de poder educar desde muy pequeños en estas materias, porque una cosa lleva a la otra. O sea, hoy día nosotros estamos hablando de las muertes de estas mujeres, pero tras esas muertes hay muchos hechos de violencia que seguramente también les afectaron, incluso del mismo agresor. Y por lo tanto son muchísimas cosas las que hay que trabajar. Ahora, en lo pronto, yo creo que se debiese trabajar en endurecer las penas, en declarar ciertos delitos como imprescriptibles, porque existe una modificación, pero los delitos todavía prescriben en nuestro país. Hay ciertos delitos que no debiesen prescribir, así como los delitos de lesa humanidad, y también que las penas sean efectivas. Lo vimos en el caso de Ámbar, que llamó muchísimo la atención, ¿cierto?, que sí. En este caso la pareja o la pareja de la mamá de Ámbar ya había cometido 2 asesinatos con anterioridad, de una expareja y de un hijo de una expareja, y cumplió su condena hasta un cierto punto, ¿cierto?, porque nuestra legislación se lo permite. Más allá si existió un magistrado o una magistrado que le dio el veredicto final para poder dar el cumplimiento de ese beneficio en nuestro país no debiese existir en el caso de estos delitos. Yo creo que ahí hay que endurecer las penas, como te decía, declarar una imprescriptibilidad de todo este tipo de delitos, y cuando alguien es condenado, que la condena sea efectiva. Yo creo que eso también es sumamente fundamental. Y invertir mucho más en materia de violencia. Hay que invertir. Existe la posibilidad, hay unas pulseras que hoy día se están trabajando, pero que también, por supuesto, hay que saber trabajarlas de una buena manera para que sean efectivas, pero tenemos que invertir en esto. Esto tiene que ser de primera necesidad en nuestro país. Cuando entendamos eso, yo creo que ya vamos a ir avanzando. Pero es lamentable que cada vez que falte una de nosotras, cada vez que exista
algún tipo de muerte como la que tuvimos el conocimiento ayer, se empiece nuevamente a discutir estos temas. Exacto, ese es el punto que es casi como que se sustituye lo que debiera estar ya de alguna manera tipificado, extraordinariamente acotado, se sustituye por una discusión de nuevo de lo mismo. Así es, siempre estamos discutiendo lo mismo. Entonces claro, eso es lo lamentable. Y tú viste, por ejemplo, en cosas que han pasado y que afortunadamente fueron positivas. Tú viste que el caso de la imprescriptibilidad en el de abuso sexual a menores, bueno, pasó, se hizo imprescriptible. Se hizo imprescriptible sin retroactividad, si tú quieres, que claro, era algo que también se pedía. Pero por lo menos en el caso particular de eso, no va a haber ya defensa del tiempo en beneficio del infractor a futuro. En el caso de los temas sobre la violencia contra la mujer, se han pasado una serie de penas legales, y aquí hay un punto, Andrea, que te quiero preguntar como abogada. Existe esta idea en montones de partes que si es que las penas son muy altas, eso disuade al infractor. Particularmente eso ocurre con la pena de muerte. Mucha gente cree que si es que tú aplicas una pena de muerte, la gente va a dejar de matar. Yo viví durante 5 años y medio en el estado de Texas, en Estados Unidos, que es el estado que más ejecuta personas en Estados Unidos, y tiene una de las tasas de homicidio más altas y no ha bajado más. Porque cuando el tipo tiene disposición de matar, bueno, ese tipo está enajenado, mata, lo va a hacer. Pero nosotros seguimos funcionando sobre esa lógica. ¿Qué más se necesita aparte del aumento de sanciones penales propiamente tales? Bueno, yo creo que la verdad es que eso, mucha gente pide la pena de muerte, ¿cierto? Como si fuese la solución a estos problemas. Efectivamente, como tú bien dices, cuando alguien va a cometer un delito de estas características, te aseguro que no está pensando en cuánto le van a dar en el caso en que lo vayan a sorprender o que lo vayan a condenar. Por lo tanto, no creo que sea el camino. Sí, por supuesto, hay que realizar un trabajo que va, por una parte, está la parte condenatoria, que claramente se tiene que revisar, se tiene que modificar, como lo que conversábamos recientemente en el caso de lo que ocurrió con este hombre, no recuerdo ahora el apellido, en el caso Ámbar, que delinquió, asesinó, salió con beneficio, de acuerdo a lo que nuestra ley le contempla, de acuerdo a lo que nuestro ordenamiento jurídico le contempla. Y más allá de si el juez bien, mal, es un tema que hoy día entiendo que también está judicializado para poder destituirla de su cargo, hay que ver qué es lo que ocurre antes, por qué llegamos a esto. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo que es de muchísimo tiempo, un trabajo que hay que realizarlo con mucho tiempo, que es el trabajo de prevención, de entender. No podemos llegar a estos actos. Entonces, ahí hay un trabajo que yo creo que más que desde el punto de vista judicial, jurídico, tiene que ser un trabajo desde el punto de vista sociológico. Ahí algo tenemos que ver, qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, por qué llegamos ahí a estos crímenes y cómo podemos poder evitarlo. Entonces, no es un trabajo tan fácil, pero yo creo que hay que unir voluntades para poder encontrar una solución. Nunca, lamentablemente, porque es una utopía, ¿cierto?, decir vamos a erradicar, es una utopía, la erradicación, aunque no debiese existir crímenes de estas características, pero sí poder trabajar para bajar los números de manera considerable y que no nos encontremos con estas atrocidades como las del día de ayer. Estamos conversando con Andrea Camargo, presidenta de Fundación Mujeres y abogada de la Universidad Central de Chile. Y, a ver, siempre se llega a este punto, y que, por cierto, se llega porque es una cosa muy importante, que tiene que ver con, a ver, ¿qué falta, Andrea, en términos de educación en esta materia? ¿Cuándo partimos tratando la situación de la mujer como una pedagogía permanente? Siempre se dice, mira, esto tiene que ser algo que no solamente se enseña, o es algo que tiene que llegar a ser
natural el que tú no concibas a la otra persona como alguien que es susceptible de ser violentada. Pero eso pasa por en muchas condiciones, pasa por educar, para generar ese tipo de condiciones en términos de una situación igualitaria, una situación de llamémosla, condiciones humanas que son atingentes a todas las personas. ¿Qué tanto entra aquí el colegio? ¿Qué tanto entra aquí lo que se ve en la casa y lo que ven los niños en la casa? O sea, yo creo que eso, lo que tú acabas de mencionar, es clave. Como es la parte de ese proceso que no es lo judicial, no es lo final, no es lo condenatorio, sino es parte del proceso previo para no llegar a lo que hoy día estamos viviendo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos presenciando. La educación en la casa, en los hogares, ¿cierto? Nuestros niños también, uno a veces tiende, en general, me refiero a tratar de educar a las mujeres en torno a estas materias, pero también los hombres deben participar de esta educación. Los niños desde lo más pequeño, para que ellos entiendan que lo natural es ese trato de igualdad, ese trato de dignidad para todos, para todas, para todos, por el solo hecho de ser personas, de ser seres humanos, y que no existan esas diferencias entre hombre o mujer, que lamentablemente en nuestro país todavía existen. Más aún, eso se da mucho en sectores que son rurales, que nuestro país los tiene esos sectores aún, y tiene muy desarrollado el tema del machismo, muy arraigado el tema del machismo, y es muy difícil que se pueda comprender que la mujer y el hombre están en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, que tienen el mismo respeto. Lamentablemente, y hay un tema que hay que trabajar, por supuesto, desde las bases, desde las mallas curriculares, nuestros niños, es algo tan, como uno puede decir, tan evidente o tan lógico, pero que muchas veces no resulta tan fácil en la práctica, precisamente en los hogares. Hay hogares que aunque esa indicación venga del establecimiento educacional, por supuesto que no la tienen incorporada. Pero sí, mientras más se trabaje como de manera natural, claro, como tú bien dices, constantemente lo estemos trabajando, a lo mejor, no sé, desde los más chicos, en los párvulos, una vez a la semana, una vez cada 15 días, o realizar actividades en torno a eso, sería muy bueno, porque de esa manera también nuestras generaciones van a ir cambiando. Y no solamente a las niñas, sino también a los niños y a los hombres, incorporarlo, porque a veces los hombres en estas materias se sienten un poco atacados, me lo han dicho, como que se molestan un poco, se sienten atacados, y ellos también tienen que ser parte de este proceso de cambio para que se nos respete a nosotras las mujeres. De hecho, es muy importante que ellos se incorporen, ¿cierto? Porque son ellos finalmente hoy día los que están señalados como agresores de nosotros, entonces es parte importante también del proceso y la incorporación. Andrea Camargo, presidenta de la Fundación Mujeres y abogada de la Universidad Central de Chile, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Andrea. Muchas gracias, Fernando, que esté muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, cuídense, nos encontramos mañana. Adiós. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.